¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan a ningún lado? A veces no encuentras las palabras para decir, y a veces te preguntas si Dios escucha tu oración y si hace alguna diferencia. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Todo creyente, en algún momento, pasa por temporadas de oración en las que las cosas parecen secas, frustrantes o inciertas. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de orar aún más profunda y poderosa que eso, que trasciende todas las limitaciones de palabras y comprensión humana? Este tipo de oración se llama orar en el Espíritu. En este video, compartiremos cómo orar efectivamente en el Espíritu. A diferencia de lo que algunos suponen, orar en el Espíritu no está reservado para los creyentes más experimentados o mayores. Es un don disponible para todo creyente y revolucionará tu vida cuando desbloquees su poder. Es un medio a través del cual puedes orar directamente desde el corazón y la mente de Dios por todo lo que ocurre en tu vida para darte claridad, fuerza y paz. Orar en el Espíritu supera el ámbito natural de la oración con el intelecto. Es una forma de orar que trasciende tus limitaciones naturales, en la cual el Espíritu Santo toma el control y ora a través de ti cuando ni siquiera sabes cómo orar. Antes de continuar, si aún no has presionado el botón de suscribirte, por favor, hazlo ahora. Esto no es solo un ejercicio religioso, sino una práctica que trae una apertura transformadora hacia una intimidad más profunda con Dios. Es una de las facetas de la comunicación con Dios, en la que el Espíritu Santo toma la iniciativa de expresar tus palabras, sentimientos e incluso gemidos que la mente humana no puede expresar. Así, cuando oras en el Espíritu, permites que el Espíritu Santo interceda por ti, orando la perfecta voluntad de Dios sobre tu vida y circunstancias. Cuando aprendes a orar en el Espíritu, trasciendes la comprensión humana hacia una colaboración sobrenatural con el Espíritu Santo. Accedes a la sabiduría, poder y presencia de Dios de maneras que nunca imaginaste. ¿Cómo oras efectivamente en el Espíritu para lograr resultados asombrosos? Vivimos en un reino de orden. Siempre hay una forma de hacer las cosas para obtener resultados ordenados por Dios. No puedes orar como te plazca y esperar resultados. Tan poderoso como es orar en el Espíritu, muchos lo hacen, y nada cambia. ¿Por qué? No están siguiendo el orden divino. Entonces, ¿cuáles son los requisitos bíblicos para orar efectivamente en el Espíritu? Número 1. Rinde tu corazón y mente a Dios. El primer paso para orar en el Espíritu es liberar tus pensamientos, ansiedades y nociones preconcebidas sobre cómo debería funcionar la oración. Dios no quiere competir con tu corazón. Nos perdemos lo mejor de Dios para nuestras vidas cuando no estamos completamente rendidos a Él. Muchas personas vienen a la oración con una lista de deseos en su mente o peticiones específicas que les gustaría que se respondieran, pero orar en el Espíritu toma un rumbo diferente. Es una rendición absoluta a la guía del Espíritu Santo. Como dice en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo te invita a soltar el control y dejar que Dios tome la iniciativa. Aquí comienza la oración en el Espíritu. Confiar en que Dios entiende las cosas mejor que tú mismo y que su Espíritu te guiará en oraciones que se alineen con su plan perfecto. Rendirse significa que ya no dictarás la dirección de tu oración, sino que te someterás a la guía del Espíritu en tus palabras, pensamientos y emociones. Es ese momento en el que acallas todo ruido en tu corazón y simplemente te sientas en la presencia de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo comience a obrar maravillas en tu ser. No puedes orar efectivamente en el Espíritu si intentas mantener el control de tu oración. Primero, cuando quieras rendirte, cálmate. Luego, encuentra un lugar tranquilo donde no te distraigan y enfócate completamente en Dios. Di una oración como esta: Señor, pongo mi vida en tus manos, guía mi espíritu mientras oro. Esto permite que el Espíritu Santo tome el control. Rendirse no es un acto único, sino continuo, en el que sigues permitiendo que el Espíritu Santo se encargue. Número 2. Pide ayuda al Espíritu Santo. Después de haberte rendido,
Invita al Espíritu Santo a ayudarte. Jesús dejó claro en Lucas 11:13 que si pides el Espíritu Santo, el Padre te lo dará. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Orar en el Espíritu no se inicia por tu propio esfuerzo, habilidad o poder. Es realizado en ti por el Espíritu Santo. Entonces, lo principal que debes hacer en este proceso es pedir al Espíritu Santo que te llene y guíe tus oraciones. No puedes orar por tu cuenta. No existe ninguna escuela lo suficientemente calificada para enseñar a las personas cómo orar en el Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede ayudarte, pero debes pedirlo. No puedes orar en el Espíritu sin la intervención del Espíritu Santo. No se trata de tu habilidad o elocuencia, sino de ceder a su presencia y permitirle hablar a través de ti. Ora una sencilla oración de invitación como: Espíritu Santo, ven y toma el control de mi corazón, mente y lengua mientras oro. Me rindo a ti. Confía en que Él estará presente tan pronto como lo pidas, guiándote de una manera más profunda de lo que puedes comprender. Número 3. Activa tu fe. Imagina saber que cada oración que sale de tus labios se alinea directamente con lo que Dios ha ordenado para tu vida. Ese es el poder de orar en el Espíritu, que ha transformado vidas. Cuando termines de ver este video, tendrás una mejor comprensión de lo que significa orar en el Espíritu, y lo que es más importante, cómo empezar a hacerlo. Al poner en práctica estos principios, conocerás la libertad y el poder que están empaquetados en permitir que el Espíritu Santo tome el control de tus oraciones. Sin embargo, necesitas fe para involucrar al Espíritu Santo. La fe es la base de toda oración, especialmente al orar en el Espíritu. La fe es el combustible que permite que todos tus ejercicios espirituales se inicien, incluyendo la oración en el Espíritu. Al comenzar a orar, puede que no sientas nada diferente, pero debes activar tu fe sabiendo que Dios se mueve incluso cuando no puedes verlo o percibirlo. A menudo, ni siquiera sabes lo que estás diciendo, y con el don de lenguas, a veces ni siquiera estás seguro de estar haciendo algo bien. La fe te recuerda que el Espíritu Santo está intercediendo en tu nombre de maneras más allá de tu limitada comprensión humana. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerque a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes le buscan sinceramente. De la misma manera, sin fe, es imposible orar eficazmente en el Espíritu. Tu fe te permite saber que Él te escucha, que está orando a través de ti, y que tus oraciones son poderosas y efectivas, incluso cuando no puedes entender las palabras que estás diciendo. Confía en que el Espíritu Santo conoce tu corazón y la voluntad de Dios. No siempre sentirás emociones en la oración, ya que orar en el Espíritu no se trata de sentimientos, se trata de confiar en las promesas de Dios. Este es un paso esencial si eres nuevo en la enseñanza de orar en el Espíritu. Puede que sientas que no está sucediendo nada, y es ahí donde la fe debe crecer. Recuerda, el Espíritu Santo intercede por ti de maneras que no puedes comprender por completo. Número 4. Comienza a hablar, cediendo tu lengua al Espíritu. Muchos piensan que orar en el Espíritu requiere un ambiente especial o un ritual, pero puedes orar en el Espíritu en cualquier lugar y en cualquier momento. Puedes hacerlo simplemente manteniéndote en sintonía con la guía del Espíritu Santo, incluso en los momentos más ordinarios de tu vida. Algunos piensan que deben sentir algo dramático para saber que están orando en el Espíritu. Sin embargo, orar en el Espíritu no se trata de emociones, sino de fe y de rendir tu corazón a la guía de Dios. Algunas personas sienten que, mientras su oración no sea lo suficientemente elocuente o sea imperfecta, Dios no puede escucharlos. Esto les lleva a sentirse un poco inadecuados. Orar en el Espíritu puede definirse como ceder la lengua al Espíritu, ya sea hablando en lenguas, un lenguaje sobrenatural impartido por el Espíritu Santo, o simplemente permitiendo que el Espíritu guíe tus palabras naturales. En general, orar en el Espíritu implicará hablar en lenguas. Sin embargo, recuerda que hablar en lenguas
no es forzar tu voluntad para hacer que algo suceda. Es un acto de rendición. El Espíritu Santo no te obligará a hablar. Debes decidir abrir la boca y comenzar a hablar. Hablar en lenguas puede ser extraño al principio. Muchas personas sienten temor de hacerlo simplemente porque no saben lo que están diciendo. Pero ese es precisamente el punto. Orar en lenguas evita tu mente y permite que el Espíritu Santo se comunique directamente con Dios. En Hechos 2:4. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Observa que comenzaron a hablar, pero el Espíritu Santo les dio las palabras. Cuando te sientas guiado por el Espíritu, comienza abriendo tu boca y hablando con fe, confiando en que el Espíritu Santo te dará las palabras. No lo pienses demasiado. Esto no es algo que fabricas por ti mismo. Es el Espíritu Santo orando a través de ti. Puede sonar extraño o como palabras sin sentido, pero continúa hablando como el Espíritu te dé las palabras. Solo debes ceder tu lengua al Espíritu Santo y confiar en el impulso del Espíritu en tu boca. Incluso puedes sentirte guiado a hablar suavemente, en voz alta, o a cantar en el Espíritu. Solo sigue el flujo de lo que el Espíritu te lleve a hacer. Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si no sabes cómo orar en lenguas, este es un paso de rendir tus oraciones a la guía del Espíritu. Puede que estés orando y de repente, algunas palabras o pensamientos surjan en tu mente que no tenías intención de orar. Es el Espíritu mostrándote algo. Cede a la guía y confía en que Él dirige tus oraciones conforme a la voluntad de Dios. Una de las preguntas más comunes en la mente de un creyente es si orar en el Espíritu es lo mismo que hablar en lenguas. Aunque estos dos conceptos están conectados, no son lo mismo. Hablar en lenguas es una forma de orar en el Espíritu, pero no es la única forma. Al mismo tiempo, orar en el Espíritu no necesita necesariamente hacerse en lenguas. Simplemente significa que uno permite que el Espíritu Santo te guíe en la oración, ya sea en tu idioma nativo o en lenguas. La clave es permitir que el Espíritu tome la iniciativa y no depender de tus palabras o mente. Pablo aborda esto en 1 Corintios 14:14 diciendo, «Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto». En este versículo, Pablo aclara que orar en lenguas es orar en el Espíritu, donde tu espíritu está comprometido, aunque tu mente no comprende las palabras que se están diciendo. Algunos creyentes pueden no tener el don de hablar en lenguas, pero oran en el Espíritu. Profundos gemidos, impresiones o pensamientos, en el Espíritu, pueden ser inspirados por el Espíritu Santo. Si deseas el don de lenguas, puedes pedirle a Dios que te dé este don. Pero tengas o no el don de lenguas, puedes orar en el Espíritu simplemente cediendo al Espíritu y permitiéndole dirigir tus oraciones por ti. Número 5. Sigue orando incluso cuando te sientas inseguro. Puede que te sientas algo inseguro cuando comienzas a orar en el Espíritu. De hecho, para muchos creyentes, la experiencia inicial de orar en el Espíritu se siente incómoda. Puedes estar pensando, ¿lo estoy haciendo bien? ¿O qué tal si solo estoy inventando estas palabras? Eso es normal. Aquí es donde vuelve a entrar la fe. Lo principal es mantenerse en ello. De hecho, como en cualquier disciplina espiritual, cuanto más lo haces, más natural se sentirá. No necesitas entender necesariamente lo que está pasando. Solo necesitas confiar en que Dios está obrando. La Biblia dice en 1 Corintios 14:2, «Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios». Mientras no sabes qué decir, el Espíritu Santo sabe qué decir en y a través de ti. Cuanto más ores, más confianza tendrás. Con el tiempo y con la práctica, esto se vuelve más natural, haciendo que sea más fácil hablar en el Espíritu, tal como al aprender un segundo idioma. La Biblia nos anima en 1 Tesalonicenses 5:17 a orad sin cesar.
Obviamente, esto no significa que debas estar de rodillas en oración 24 horas, 7 días a la semana, pero sí debes tener una conversación continua con Dios en tu idioma nativo y en el Espíritu. ¿Estás viendo gradualmente cómo es orar en el Espíritu? Sigue viendo mientras consideramos más verdades de la palabra de Dios. Número 6. Desarrolla sensibilidad al Espíritu. Una oración profunda en el Espíritu implica cultivar la sensibilidad al Espíritu Santo, pasando tiempo suficiente con Dios en adoración, leyendo las Escrituras y practicando su quietud. Cuanto más profunda sea tu relación con Dios, más sensible serás hacia la guía y la voz del Espíritu Santo. Puedes desarrollar sensibilidad espiritual cuando te tomas un momento, aquietas tu mente antes de orar y fijas tus ojos en la presencia de Dios. Esto te hace más consciente de la voz y los impulsos del Espíritu Santo. La mayoría de las veces es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo habla. La meditación en la Biblia alinea tu espíritu con la voluntad de Dios y facilita el discernimiento de la guía del Espíritu Santo durante la oración. La adoración suaviza tu corazón y te prepara para recibir del Espíritu Santo. Mientras adoras, creas un ambiente para que el Espíritu Santo se mueva libremente. Orar en el Espíritu también, en ocasiones, requiere escuchar. El Espíritu Santo puede hablarte a través de impresiones y pensamientos, o incluso traer a tu mente personas o situaciones específicas que necesitan oración. Al hacer esto, orar en el Espíritu se integrará cada vez más en tu vida. No te rindas ni dudes. Recuerda que el Espíritu Santo está intercediendo por ti, y al Padre no le agrada nada más que ver a sus hijos acudir a Él en oración. Número 7. Desarrolla un corazón de adoración. Orar en el Espíritu también puede comenzar viniendo ante Dios con un corazón de adoración. La adoración abre tu espíritu para recibir de Dios, suaviza tu corazón y crea un ambiente en el que el Espíritu Santo puede moverse libremente. Antes de comenzar a orar, adora a Dios a través de canciones, meditando en su bondad y expresándole amor. Esto lleva a tu espíritu a una comunión profunda con Dios. Da intencionalmente tu voluntad, pensamientos e intenciones durante la adoración a Dios. Número 8. Ora la Escritura. Una de las maneras más efectivas de comenzar una oración guiada por el Espíritu es orando directamente desde la palabra de Dios. La Biblia es un libro vivo y activo. Es el Espíritu Santo hablándote. Puedes pedirle al Espíritu Santo que ilumine la palabra mientras meditas en la Escritura y basas tus oraciones en consonancia con ella. Por ejemplo, una meditación en Romanos 8:26-27 dice: De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Puedes decir: Espíritu Santo, intercede por mí. Ayúdame a orar la voluntad de Dios cuando no sé qué decir. Al establecer tus oraciones en las Escrituras, invitas al Espíritu Santo a llevarte más profundamente en la oración, de acuerdo con las promesas y la verdad de Dios. Esto te ayuda a mantenerte anclado en la palabra de Dios mientras el Espíritu te lleva más allá en la oración. Número 9. Practica la escucha. Orar en el Espíritu no es solo decir palabras a Dios, también es escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. A medida que desarrollas tu habilidad para escuchar al Espíritu Santo, practica la quietud y el silencio durante tu tiempo de oración. Después de orar, detente y escucha por un momento. El Espíritu Santo impresiona pensamientos en tu corazón, escrituras o revelaciones. Ábrete a esas impresiones o pensamientos que surgen en tu mente mientras escuchas. A menudo, el Espíritu Santo te impulsa a orar por circunstancias, personas o preocupaciones que no habías considerado antes. En otras ocasiones, Él puede darte una perspectiva sobre la voluntad de Dios para tu vida. Haz de la escucha una práctica durante la oración, confiando en que el Espíritu Santo te está hablando activamente, incluso si es de manera sutil.
A medida que creces en esta práctica, te vuelves más sensible a su guía. Número 10. Sé persistente y paciente. Orar en el Espíritu es una cuestión de persistencia y paciencia. A veces, no sentirás un cambio inmediato cada vez que ores, pero siempre debes ser fiel y constante en tu vida de oración. Al hacerlo, crecerás más con cada momento que pase, fluyendo en el Espíritu. Aunque pueda haber momentos de distracción, incertidumbre o lentitud, Él te invita a seguir viniendo en rendición y creyendo. Si esos momentos de distracción, duda o dificultad llegan, no te desanimes por eso. Dios no permita que el Espíritu Santo no te guíe en la oración, y con el tiempo experimentarás una intimidad más profunda con Dios y un mayor empoderamiento espiritual. Amado, ahora que sabes cómo orar en el Espíritu, también es bueno conocer lo que obtienes al orar. Siéntate y exploremos esto juntos. ¿Cuáles son los beneficios que obtienes al orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu trae grandes beneficios que pueden transformar y alterar tu vida espiritual, mental y emocional. ¿Cuáles son algunos de estos beneficios? Número 1. Fomenta una intimidad más profunda con Dios. Uno de los beneficios más notables de orar en el Espíritu es cuando uno experimenta profundidad en la intimidad con Dios. Al orar en el Espíritu, pronunciando palabras pero permaneciendo en la misma frecuencia con el Espíritu Santo, un vínculo directo con Dios toma prioridad sobre las palabras en la oración. Orar en el Espíritu te acerca a una relación más estrecha con Dios. Este tipo de oración evita las limitaciones de vocabulario y expresión humana, ya que el Espíritu Santo se comunica directamente con Dios en tu nombre. Al orar en el Espíritu, tu relación con Dios se vuelve más cercana. Su presencia se vuelve más real para ti. La sensación de la presencia de Dios será la más tangible durante este tipo de oración. Incontables creyentes testifican cómo orar en el Espíritu ha revolucionado sus vidas de oración, permitiéndoles experimentar la presencia de Dios más profundamente y de manera tangible. Piénsalo de esta manera. Orar en el Espíritu es como tener una línea directa con Dios. Tus oraciones no están obstaculizadas por la duda, el miedo o incluso un vocabulario limitado. En cambio, fluyen directamente desde tu espíritu al de Dios, lo que te permite experimentar una intimidad profunda con Él. En 1 Corintios 2, 10-12, el apóstol Pablo dijo: «Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido». Este conocimiento más profundo de Dios y su voluntad para tu vida viene al orar en el Espíritu. Ya no estás limitado por tu comprensión limitada. En cambio, puedes tener comunión con Dios en el Espíritu. Número 2. Fortaleza y empoderamiento espiritual. Un beneficio importante de orar en el Espíritu es la fortaleza espiritual que te da. En tu ser interior hay un fortalecimiento de poder a través del Espíritu. Como se menciona en Efesios 6:18, se te aconseja: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos de toda clase. Manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esto significa que a través de la oración en el Espíritu, estás equipado y fortalecido para enfrentar los desafíos, resistir la tentación y vencer las obras del enemigo o las batallas en tu camino. En otras palabras, orar en el Espíritu implica que estás espiritualmente empoderado. El Espíritu Santo te da fuerza para mantenerte firme, y cuando sus enemigos te atacan desde todos los lados, puedes sobrevivir a las hostilidades. Esto es particularmente crucial en la guerra espiritual. Efesios 6:10-11 dice: «Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor». El Espíritu te permitirá emprender batallas más allá de la fuerza y comprensión humana. La oración guiada por el Espíritu te dará fuerzas renovadas para levantarte y avanzar en un momento de debilidad o desaliento. Número 3. Discernimiento y sabiduría divina.
Otro beneficio de orar en el Espíritu es que agudiza tu discernimiento espiritual. A medida que oras bajo la guía del Espíritu, el Espíritu Santo te concede la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Comienzas a obtener una visión divina de situaciones que normalmente no obtendrías a través de tu razonamiento natural. Orar en el Espíritu te ayudará a entender la voluntad de Dios con mayor claridad, permitiéndote tomar mejores decisiones y acciones en la vida cotidiana. A veces, experimentas momentos en los que, inmediatamente después de orar en el Espíritu, comprendes algo que te había estado molestando. Número 4. Sanación emocional y mental. Además de los beneficios espirituales, orar en el Espíritu trae sanación emocional y mental. Se te instruye en Filipenses 4:6-7 que no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Al orar en el Espíritu Santo trae una paz que trasciende el entendimiento humano, calmando tus ansiedades y sanando tu mente y emociones. El Espíritu Santo consuela y sana a los quebrantados de corazón, para que encuentres su paz en las pruebas. Orar en el Espíritu también te permitirá liberar esas cargas emocionales y dolores que a menudo no tienes palabras para expresar. Al permitir que el Espíritu guíe tus oraciones, Él ministra a las áreas de dolor emocional, temor y ansiedad. El Espíritu Santo intercede por ti con gemidos que no se pueden expresar con palabras, permitiéndote liberar heridas y dolores emocionales profundos y entrar en el poder sanador de Dios. No siempre puedes lograr esta sanación por ti mismo, pero el Espíritu Santo trae paz y restauración sobrenaturales. Número 5. Proporciona dirección divina. Todos necesitamos dirección en la vida. El viaje de la vida puede ser frustrante cuando no sabemos a dónde ir o qué hacer. Pero orar en el Espíritu nos ayuda a saber qué hacer y qué pasos tomar. Por ejemplo, cuando el ministerio de la iglesia primitiva seguía expandiéndose, los discípulos necesitaban llegar a más personas según el deseo de Dios. Pero ¿quién iría a esas regiones? Todos estaban testificando a los judíos, pero también había una necesidad de predicar a los gentiles. Entonces, oraron en el Espíritu. La Biblia dice en Hechos 13:2, mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, «Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado». El Espíritu Santo solo nos guía cuando pedimos su opinión. La gente no sabía qué hacer, así que le pidieron al Espíritu Santo. Luego, Él les dijo que separaran a Saulo y a Bernabé para ese propósito. Los discípulos no asumieron que sabían qué hacer, no hicieron conjeturas sobre la tarea de Dios, sino que oraron en el Espíritu, y el Espíritu Santo los dirigió. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas también dirección? ¿Tienes opciones sobre con quién casarte si no estás seguro a quién elegir? Quizás tienes varias ofertas de trabajo y no sabes cuál elegir. Tal vez tu familia está considerando aceptar una oferta fuera de la ciudad, y es posible que necesites trasladar a tu familia. La oferta puede parecer tentadora, pero ¿qué está diciendo Dios? Recuerda, Dios sabe más que nosotros. Solo conocemos el hoy. Nadie puede decir lo que depara el futuro. Muchas personas han aceptado ofertas prometedoras solo para descubrir que es una trampa del enemigo que los desconecta del propósito y plan de Dios para sus vidas. Pero si necesitas saber si estás a punto de tomar la decisión correcta, ¿por qué no oras en el Espíritu? El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y está dispuesto a comunicarla a tu espíritu. Nadie se pierde el camino al orar en el Espíritu cuando busca dirección. También la Biblia dice en Hechos 16, 6-10. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en Asia. Al llegar a los límites de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Pasaron entonces de largo por Misia y bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a salir para Macedonia,
convencidos de que Dios nos había llamado a predicar el Evangelio allí. Esta escritura también muestra cómo el Espíritu Santo dirigió a Pablo en su viaje misionero. Estaba lleno de celo por Dios y por las cosas del reino, deseando predicar a todos los que encontraba. Pero en cierto momento, el Espíritu Santo le impidió predicar en ciertos lugares y le dio luz verde para predicar en otros. Has luchado suficiente. Has tomado los pasos equivocados y sabes a dónde te han llevado. Algunas personas están en relaciones equivocadas porque siguen sus instintos en lugar de seguir la guía del Espíritu. Saltan de una relación a otra porque se enfocan en el físico y las posesiones materiales, pero ya no más. Es momento de buscar la voluntad de Dios para tu vida orando en el Espíritu. El diablo se emociona al verte luchar. Le gusta verte saltar de un desafío a otro, pero ya no más. Tomar los pasos correctos es posible. Es momento de decir no a las conjeturas y siempre abrazar el paso correcto. Humildemente párate ante Dios hoy y pídele lo que Él desea de ti, y al hacerlo, cambia al Espíritu y recibirás dirección. Amado, por muy beneficioso que sea orar en el Espíritu, muchos creyentes experimentan obstáculos que les impiden abrazar plenamente esta forma dinámica de oración. El miedo y la duda son algunas de las barreras más comunes para orar en el Espíritu. Algunos temen perder el control durante la oración, mientras que otros tienen miedo de que no están orando en el Espíritu, sino que están inventando todo. Muchos creyentes temen no hacerlo bien o se preocupan de que Dios no acepte sus oraciones. Ese temor sofoca una vida de oración guiada por el Espíritu. Sin embargo, Romanos 8:15 te recuerda que el Espíritu que recibieron no los esclaviza para que vivan otra vez con temor. Más bien, el Espíritu que recibieron los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Cuando oras en el Espíritu, te acercas a Dios como sus hijos, sabiendo que Él se deleita en tus oraciones. El antídoto contra el miedo es la confianza. Date cuenta de que el Espíritu Santo es un guía amable que no impondrá nada que te sea objetable. La Biblia en 2 Timoteo 1:7 dice, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que nos da poder, amor y dominio propio. Ora por valentía y fe. Confía en que el Espíritu Santo te guiará a medida que te rindas a Él. A medida que avanzas en fe, el miedo comenzará a disminuir. Además del miedo, la distracción es otro obstáculo para orar efectivamente en el Espíritu. Algunos creyentes no encuentran tiempo para largos periodos de oración o se encuentran divagando en sus pensamientos al intentar orar en el Espíritu. Es difícil orar en el Espíritu cuando tu mente está ocupada con preocupaciones, cosas por hacer y ruidos externos. Supera esto apartando tiempo para orar en un lugar tranquilo con mínimas distracciones. También puede ser útil si programas un tiempo de oración en un momento del día en el que es poco probable que te interrumpan. Establecer un tiempo para orar a solas y darle importancia a crear un ambiente donde puedas enfocarte en Dios será la clave para evitar distracciones. También invita al Espíritu Santo a ayudarte a enfocar tus pensamientos y a estar presente en la oración. No tienes poder por ti mismo, pero puedes descansar en su gracia para que te ayude. No estás solo en esta carrera, así que no dejes que el enemigo te distraiga de este poder tremendo. Estás por vivir lo mejor cuando oras. La ignorancia también es otro obstáculo que limita las respuestas rápidas a la oración. Algunos creyentes pueden no entender correctamente lo que significa o implica orar en el Espíritu, lo cual puede confundir su expresión o aplicación de esta oración. La falta de enseñanza sobre este tema puede impedir que las personas se involucren en oraciones guiadas por el Espíritu. La respuesta a este obstáculo es simple: conocimiento. El conocimiento acerca de la base bíblica de orar en el Espíritu y algunos pasos prácticos te capacitarán para eliminar esta barrera. Los libros, sermones y enseñanzas sobre el mismo tema también serán útiles. A medida que tu conocimiento sobre esto aumenta, también lo hace tu confianza para orar en el Espíritu. Este video tiene como objetivo exponerte al conocimiento que necesitas para involucrarte fervientemente en el Espíritu y ganar control en el ámbito físico. Amado, en estos últimos días necesitas estar atento
porque hay muchos malentendidos entre los creyentes con respecto a orar en el Espíritu. Este malentendido ha hecho que muchas personas dejen de orar en el Espíritu y ni siquiera quieran oír hablar de ello o de orar. Pero no te desanimes. Algunos piensan que es solo para esos momentos muy especiales, cuando estás en adoración espiritual profunda o en algún momento de crisis. En realidad, es algo que puedes hacer cada día. Debe ser parte de tu vida de oración. No está restringido a cuando te sientes espiritualmente alto. Otro mito sería que orar en el Espíritu debe ser discernido o interpretado por quien ora. No siempre. A veces, el Espíritu ora a través de ti, de maneras que van más allá de tu comprensión. Se trata de confiar, sabiendo que Dios entiende cuando nosotros no. Algunas personas también creen que reemplaza otras formas de oración. Este tipo de oración no reemplaza, sino que complementa todas las demás. Puedes orar con entendimiento mientras permites que el Espíritu Santo interceda por ti. Ambos funcionan juntos para crear una vida de oración poderosa. Debido a sus imperfecciones, muchos sienten que no son lo suficientemente espirituales para orar en el Espíritu. Pero la gracia se derrama en la vida de todos los creyentes, no por mérito, sino por gracia. Tus debilidades no te excluyen de esta forma de oración, sino que más bien resaltan tu necesidad de ella. Orar en el Espíritu es una actividad increíblemente poderosa y transformadora a la que cualquier cristiano tiene acceso. Este don no está reservado para unos pocos selectos, y todos los que han recibido el Espíritu Santo son bienvenidos a él. Como has visto en este video, orar en el Espíritu trasciende las limitaciones humanas hacia lo que se alinea con la voluntad perfecta de Dios y te capacita para orar más allá de tu comprensión. Orar en el Espíritu te abre a una intimidad más profunda con Dios, mayor empoderamiento espiritual, paz al saber que el Espíritu Santo intercede por ti, conocimiento divino, sanación emocional y dirección que sientes profundamente en tus huesos, porque tu espíritu está en sintonía con la voz de Dios. Orar en el Espíritu te refrescará, fortalecerá y te llevará a dimensiones más profundas de fe, empoderamiento y guía divina. Si quieres ver avances en tu vida, madurez espiritual e incluso en la vida de quienes te rodean, aprender a orar en el Espíritu será el paso más crucial. Es hora de ir más allá de la monotonía de las oraciones diarias y pasar a una vida de oración dinámica guiada por el Espíritu. El ambiente cambiará y el poder de Dios será liberado en tu vida. ¿Estás listo para esta experiencia que cambiará tu vida? Si nunca has orado en el Espíritu antes, te desafío a seguir los pasos descritos y comenzar hoy. La tríada de miedo, duda y distracciones conspira contra ti, impidiéndote experimentar esta experiencia liberadora de orar en el Espíritu. Primero, ríndete al Espíritu Santo en adoración. Luego, ora a través de la Escritura. Luego, escucha una palabra de Él. Si tienes el don de lenguas, ora regularmente en lenguas, seguro de que el Espíritu Santo está intercediendo a través de ti. La diferencia será grande cuando hagas de orar en el Espíritu una parte regular de tu vida espiritual. ¿Estás listo para probar el poder de orar en el Espíritu? Comienza entregándote al Espíritu Santo y permitiéndole guiar tus oraciones. Te conectarás con Dios de una manera personal que cambiará tu vida. Tu vida de oración será más dinámica, efectiva y satisfactoria. Verás la mano de Dios moverse en tu vida en dimensiones que nunca hubieras imaginado. Crecerás en fe, fortaleza espiritual y sensibilidad a la guía de Dios. Y sobre todo, experimentarás esa paz profunda que viene de orar conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud, mientras ejerzo el privilegio de estar en tu presencia. Gracias por darme la oración, el privilegio sagrado de conversar y comunicarme contigo, el Creador del cielo y la tierra. Eres santo y justo, y aún así me has invitado, tu Hijo, a esta relación cercana e íntima contigo. Gracias por el privilegio de la relación y el don del Espíritu Santo, que hace posible orar más allá de la comprensión humana. Confieso mi debilidad y cuán dependiente soy de tu Espíritu.
A menudo entro en la oración cargado con las preocupaciones del mundo. A veces, incluso me fallan las palabras y no sé cómo ni qué orar. Sin embargo, Padre, me has prometido que no estoy solo cuando oro. Me has dado tu Espíritu Santo para guiarme, interceder y orar a través de mí cuando no sé cómo orar. Espíritu Santo, te invito ahora en este momento. Ven, Espíritu Santo, toma control de mi oración. Me entrego a ti. Guíame en la oración. Llena mis palabras con tu poder y mis pensamientos con la voluntad del Padre. Ayúdame a ir más allá del uso de mis palabras, más allá de la comprensión intelectual, y adentrarme en un lugar más profundo de oración guiada por el Espíritu. Señor, enséñame a orar en el Espíritu. Padre, quiero orar de esta manera continuamente, fervientemente y en línea con tu voluntad. No quiero que mis oraciones estén limitadas por mi razonamiento humano, ni confinadas a lo que puedo ver con mis ojos naturales. Padre, perdóname cuando lucho contra el Espíritu Santo. Dame la capacidad de someterme. Sé que ha habido ocasiones en las que resistí tu espíritu guiador por miedo o duda. A veces, simplemente tengo tanto miedo de perder el control, de adentrarme en lo desconocido. Ahora, Señor, me doy cuenta de que solo al rendirme a ti gano fortaleza y liberación. Así como Jesús en el jardín de Getsemaní rindió su voluntad por la tuya, elijo ceder mi voluntad, control y entendimiento. Espíritu Santo, te doy permiso para orar a través de mí. Te pido que tomes el control de mi lengua, pensamientos y emociones mientras oro ante Dios. Me rindo a tu dirección en la oración, creyendo que sabes exactamente lo que necesito y por lo que debo orar. Ayúdame a evitar el miedo a sonar necio o inadecuado y a rendirme a la belleza de entregarme a ti. Ayúdame a recordar que orar en el Espíritu no se trata de palabras elocuentes o un discurso perfecto, sino de que tú hables a través de mí. Señor, oro por una nueva efusión del Espíritu Santo. Así como los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés y comenzaron a hablar en lenguas, oro por una nueva llenura de tu Espíritu hoy. Llénate de ti mismo, Señor. Dame, te lo ruego, el don de lenguas para que pueda orar en un lenguaje celestial, pronunciando los misterios de Dios. Quiero valentía, un nuevo fuego para orar fervientemente y en conformidad con tu voluntad. Padre, oro por una mejor comprensión de tu voluntad al orar en el Espíritu. No necesariamente quieres que entienda lo que haces, pero tus pensamientos no son malvados. Al orar en el Espíritu, haz que mi corazón se conforme a tu voluntad. Revela esas cosas ocultas, incluso misterios que solo pueden conocerse por el Espíritu. Oro para que me des la gracia de orar en el Espíritu con frecuencia desde mi corazón, no solo con mis labios. Abre mis ojos y oídos espirituales para escuchar lo que estás diciendo. Señor, ayúdame a perseverar en la oración. A veces me canso y desanimo cuando no veo resultados inmediatos. Ayúdame a mantenerme firme, sabiendo que la oración en el Espíritu es la guerra más efectiva. Fortalece mi determinación, Señor. Oro para que pueda ser constante, orando siempre en el Espíritu en todas las circunstancias y manteniéndome en la fe. Te doy gracias, Padre, por orar en el Espíritu para mi beneficio y la edificación de otros. Así que, mientras oro en el Espíritu, oro para que tomes estas oraciones y las uses como intercesión en nombre de mi familia, comunidad, iglesia e incluso de aquellos que no conozco. Que mi oración en el Espíritu trascienda fronteras y límites, tocando vidas y cambiando realidades de maneras que tal vez no comprenda completamente. Es tan práctico. A través de esta oración se rompen cadenas de opresión, se sanan corazones y se salvan almas. Úsame como un instrumento de tu amor y poder a través de mi oración. Oro en el Espíritu, mientras el Espíritu Santo me lleva a una intimidad más profunda contigo. No quiero que mi amistad contigo sea superficial o transaccional, sino profundamente íntima. Atráeme, Espíritu Santo, más cerca del corazón del Padre mientras oro en el Espíritu. Que mi tiempo de oración sea el punto de encuentro de tu presencia, donde el poder de tu amor me transforme.
Padre, oro por una mayor fe, mientras oro en el Espíritu. A veces, la duda puede infiltrarse cuando no entiendo mis palabras. Pero elijo caminar por fe, y no por vista. Incluso cuando la mente no comprende, mi espíritu te habla directamente, y tú respondes. Señor, oro para que construyas más fe en mi vida, para que pueda orar con valentía, sabiendo que mis oraciones son efectivas y poderosas. Que tu paz llene mi corazón mientras oro en el Espíritu. Al orar en el Espíritu, deposito todas mis preocupaciones, temores y cargas en ti. Confío en tu perfecta voluntad, sabiendo que tienes el control. Que tu paz me inunde, calmando cada tormenta en mi corazón y mente. Finalmente, Señor, te agradezco por la transformación que trae el orar en el Espíritu. Mientras oro en el Espíritu, estoy siendo cambiado desde adentro hacia afuera. Estás revitalizando mi mente, renovando mi fe y alineando mi corazón perfectamente con el tuyo. Seré testigo de avances, sanación y milagros a través de la oración guiada por el Espíritu. Creo que mi relación contigo se profundizará y veré la plena demostración de tu poder en mi vida. Padre, te agradezco por este don de orar en el Espíritu. Me comprometo a buscar este don, a crecer en él y a permitir que transforme mi vida de oración en el poderoso nombre de Jesús. Oro. Amén. Al haber orado en el Espíritu, reflexiona sobre esa experiencia. En este punto, podrías sentir un avance instantáneo, o puede que ocurra gradualmente. No obstante, asegúrate de que Dios está obrando. La alineación que brinda orar en el Espíritu es un medio poderoso para abrirte a lo que Dios tiene reservado y desea para ti. Confía en que el Espíritu Santo ha intercedido por ti y que la voluntad de Dios se cumplirá en ti. Anímate con escrituras como Filipenses 4:6-7, recordándote que la paz de Dios guardará tu corazón y mente, o incluso Romanos 8:28, con la seguridad de que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman. Recuerda, orar en el Espíritu es uno de esos dones que cambia todo en tu vida de oración y en todo tu caminar espiritual. Así que apóyate en el Espíritu Santo, permitiéndole guiar tus oraciones, y descansa con confianza, sabiendo que estás caminando en el poder y la gracia de Dios. Estás buscando una relación íntima con Dios. Estás listo para un cambio revolucionario en el lugar de la oración. Entonces, da un paso hoy e invita al Espíritu Santo a ayudarte a orar. Permítele llevarte al lugar de oraciones guiadas por el Espíritu que revolucionarán tu relación con Dios y te equiparán para una vida cristiana victoriosa. Amado, aprovecha este don y expresa el poder que hay en él. Al orar en el Espíritu, no volverás a registrar derrotas en la vida, porque el que es mayor está en ti. Gracias por orar conmigo hoy. Asegúrate de compartir esto con alguien que necesite ánimo. Comenta abajo, amén, y que Dios te llene de abundantes bendiciones hoy. Nos vemos en la próxima.